Buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, hoy vamos a hacer un programa de características un poco diferentes. Hace rato que no lo hacemos, lo hemos hecho bastante, pero hace un tiempo que no lo hacemos. Y es traer a una sola persona y hablar durante toda la hora. Obviamente con gente que tiene una trayectoria y mucho para contar. Ahí presentamos a nuestro invitado de hoy. Aldo Ferrer nació en Buenos Aires en 1927. Es doctor en Ciencias Económicas y se desempeñó en numerosos cargos públicos con distintos gobiernos. Entre otros títulos, es autor de La economía argentina, Vivir con lo nuestro, Historia de la globalización y El empresario argentino. Bueno, Aldo, gracias por acompañarnos en esta larga charla que vamos a tener. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría empezar por el principio. Usted nació en el 27. Así es. En el 27 acá en Buenos Aires. Exacto, la presidencia de Irigoyen. Claro. Muchos años. Claro, presidencia de Irigoyen. ¿Se acuerda algo del golpe del 30? No, yo era chico, tenía 3 años. Muy chico, claro. No tiene ningún recuerdo. No tengo recuerdo. Bueno, me gustaría empezar hablando un poco de eso, de su infancia, de su familia, dónde vivían. Claro. Bueno, vivimos siempre en el centro. Y la mayor parte del tiempo, desde que yo tenía 6, 7 años, en la calle Córdoba, esquina Rodríguez Peña. Que tenía la característica de que era pleno centro y al mismo tiempo era mucho barrio, porque había una feria franca, que era la más grande de Buenos Aires. ¿En Córdoba? En Córdoba, entre Callao y Montevideo. Y en el medio de la avenida había una plazoleta con filas de árboles. Era una multitud, era realmente una feria extraordinaria. Se armaba todos los días. ¿Todos los días? Todos los días, y se desarmaba después del mediodía. Y todavía había carros de caballo que traían la mercadería. Así que era una romería. Así que me crié, digamos, en ese alboroto de un barrio era bien céntrico. Barrio, Sí, calle, claro. Exacto. Estaba la iglesia, también la iglesia del Carmen. Bueno, está la iglesia del Carmen. Exacto, que en esa época había procesiones. Cuando salía la Virgen, en la procesión era también un acontecimiento. Había una colectividad italiana muy grande. Así que tuvo características muy particulares. Esa zona, le vuelvo a insistir, en pleno centro, ¿no? Su mamá descendía de italianos, ¿no? Mi mamá era hija de italianos, mi padre de españoles. Ajá. ¿Y su papá qué hacía? Era tallista, era escultor, hacía marcos. Exacto, hacía marcos, objetos de arte, muebles. Y mi mamá era ama de casa. Y tenía una hermana mucho más chica. Tuvo una hermana más chica, así es. Bastante diferencia tenían. 17 años. Y desgraciadamente, usted sabe, esa hermana fue secuestrada y no la desapareció. En la época de la dictadura, así en el 76. Es. Así es. Ya vamos a llegar a todo eso, pero usted, por lo que yo tengo entendido, su hermana no es que tenía una actuación, no era una militante. No, tenía simpatías supongo yo, por la gente que era chica joven. Y como tanta gente joven cayó en esta tragedia, ¿no? ¿Usted hizo gestiones para tratar de localizar? Bueno, hice todas las que pude. Sí, hablé con varios generales, incluso de la época, sin éxito. Nada que hacer. Sí. Si volvemos a esa época, ¿a qué colegio iba? Ella iba... No, usted. Yo fui al Rodríguez Peña, que está a la vuelta, es un colegio que está todavía, con un edificio nuevo. La época que yo fui era el antiguo edificio. Rodríguez Peña entre Córdoba y Viamonte, ¿no? Sí. Es la escuela Rodríguez Peña. ¿Hizo la primaria ahí? Ahí hice toda la primaria, sí. ¿Y la secundaria? Y la secundaria debería haberla hecho en el Carlos Pellegrini, que estaba a 3 cuadras de mi casa. Porque ya sabía que la economía era lo suyo. No, mi padre fue el que eligió la escuela secundaria porque él no sabía hasta dónde me podía llevar estudiando y entonces quería que tuviera un título intermedio como el de perito mercantil. Entonces la elección de la escuela comercial fue de mi padre y me llevó a anotarme al Carlos Pellegrini, pero no sabíamos que en el Carlos Pellegrini el examen de ingreso no es como en las otras escuelas de comercio después del verano, en marzo, sino que era en diciembre. Claro. Cuando llegamos, en febrero, ya era tarde. Había pasado. Entonces, para no perder el año, fui a un muy buen colegio comercio número 3, Hipólito Vieites, que en esa época estaba en la calle Belgrano, y después al año siguiente se pasó a su actual edificio nuevo. Inauguramos el edificio, aquella promoción, así que hice todo el secundario en el Hipólito Vieites. Que era una muy buena escuela secundaria, tuve muy buenos maestros en la escuela.
Por ahí eran figuras muy conocidas hoy, Algunas ¿no? muy conocidas, por ejemplo el doctor Sanguinetti, me acuerdo que era una... Florentino Sanguinetti. Sí, claro, padre, es una figura importante, era ¿Cómo profesor, que no? profesor de literatura. Sí. Y usted en esa época, que como todos los chicos dicen, yo quiero ser, no sé, ¿usted qué pensaba que iba a ser? No economista, por Bueno, en lo que esa me época era dice. hincha de Boca, digamos. Le importaba más ser hincha de Boca Los que... chicos- ¿Pero qué quería ser? No, ¿Una los figura? chicos ¿Quería jugar hablábamos al fútbol todo el día. Yo no sé si tenía alguna inclinación. Yo estaba estudiando ¿Pero era buen alumno? ¿Cómo? ¿Era buen alumno? No, regular. Ajá. Cumplí todos los años normalmente. Terminé a los 17 la escuela secundaria. Pero no se y ya- destacaba No, especialmente. fue un alumno normal, digamos. Sí. Y después entré a Ciencias Económicas porque como perito mercantil puedo entrar directamente. Si hubiera querido seguir otra carrera, tendría que haber dado equivalencias, Claro. por ejemplo, del Nacional. Y allí, al poco tiempo que entré en Económicas, yo tenía mucha inclinación por lo social. Esto usted me hace esa pregunta. No, en mi casa se vivió muy fuertemente la Guerra de España. Entonces teníamos mucha simpatía por la causa republicana. Había en mi padre y en mi casa una fuerte inquietud social. Así que, volviendo a la pregunta que usted me hizo, yo diría que había una inclinación fuerte por lo social, sin saber dentro de las disciplinas sociales cuál era Claro. la que más me gustaba. Cosa que se fue aclarando cuando entré a Económicas y al poco tiempo se me aclaró el panorama y efectivamente esa decisión de mi padre, que fue por razones puntuales, prácticas de asegurarme un título intermedio, Sí. resultó muy afortunada porque me encontré después, digamos que esa era mi vocación, ¿no? Claro. Así fue. Pero por un camino muy azaroso, digo. Salió Bueno, bien eso, podría no haber salido bien. podría haber, sí, podría haber estudiado otra cosa, pero la verdad es que... Y después, claro, fui conociendo profesores y finalmente, estando ya hacia el final de la carrera, lo tuve a Raúl Previs de profesor. Lo marcó mucho a usted, Mucho, Previs, marcó ¿no es mucho cierto? Previs. Sí. Era un gran profesor, un gran economista, era un hombre muy joven en esa época, no tenía 50 años, cuando fue mi profesor. Y era un hombre que despertaba un gran interés, porque tenía un pensamiento creativo y de hecho estaba desarrollando, digamos, yo fui uno de los primeros, siendo alumno de él antes de que él fuera a trabajar a la CEPAL, las Naciones Unidas. Sí. Fui uno, digamos, sus alumnos de aquella época, fuimos los que tuvimos el primer contacto con su enfoque del desarrollo, de la relación centro-periferia entre los países desarrollados y los países desarrollados. Así que yo de alguna manera fui testigo de la formación de ese pensamiento que después tuvo una enorme repercusión. Previs fue asesor de Alfonsín, ¿no es cierto? Claro, el presidente Alfonsín tenía un gran aprecio por él, igual que varios de sus colaboradores, como Grispun, por ejemplo, García Vázquez. Eran discípulos de Previs. Eran discípulos de Previs y muy amigos de él, y Alfonsín tenía un gran respeto por Previs y era recíproco. Me gustaría hacerle esta pregunta porque yo no lo tengo muy claro. La figura de Previs, que yo sé que es muy respetada, también muy controvertida fue en un Bueno, determinado lo que momento. pasa, él fue, digamos, uno de los principales funcionarios de la década infame. ¿Qué le parece? Claro, del gobierno de Justo. Y tuvo tempranamente cargos importantes y siendo muy joven se creó el Banco Central y él fue el gerente general. E hizo una tarea profesionalmente muy, muy sólida y en esa experiencia fue armando un poco las ideas que después... Desarrolló, claro. Así que, digamos, tiene ese antecedente de haber sido funcionario. Pero era por eso que era controvertido. Era controvertido, claro. Después hubo otro elemento más. Cuando él ya era una figura consagrada internacionalmente en las Naciones Unidas y era el economista más importante del tercer mundo, sin ninguna duda, se produce la caída de Perón en el 55 y entonces el gobierno militar lo convoca y él viene y hace un informe que incluso nosotros mismos, yo estaba militando en el radicalismo y era asesor de Frondizi y de Allende, lo criticamos porque lo vimos como muy ortodoxo el informe, ¿no? Y él se quedó bastante dolido con la crítica que le hicimos, pero lo cierto es que ese retorno de él, breve, de alguna manera ratificó la vieja imagen del economista ortodoxo, cuando en realidad, cuando uno repasa el momento y las cosas que él dijo en esa época,
digamos, estaba todo el mensaje desarrollista. Lo que pasa es que él tenía, como viejo banquero central, una vieja preocupación por el tema del equilibrio monetario, contra la inflación, por el tema del balance de pagos. Es decir, tenía todo un andamiaje y un reconocimiento que la verdad que con el correr de los años yo he llegado a la conclusión de que era una preocupación correcta, porque es muy difícil hacer una política desarrollista y una política nacional y popular, digamos, una política de transformación soberanista, si la cosa no está en orden. Es decir, y esto es lo que les cuesta a los gobiernos nacionales y populares. Poder articular. ¿Qué quiere decir que la cosa esté en orden? Que esté fuerte en las finanzas, que el país esté parado en sus propios recursos, que se pueda ejercer la soberanía, que haya un manejo razonable de la distribución del ingreso que permita repartir con equidad, sin inflación. Es decir, tener ordenado el terreno para en ese terreno poder hacer las políticas de transformación. Pero ese equilibrio debe ser más difícil, ¿no es cierto? ¿Cómo? Debe ser el equilibrio más difícil. Bueno, es una condición necesaria y les cuesta a los gobiernos, digamos, cuando tienen un impulso distribucionista y demás, pueden llegar a perder estos equilibrios y entonces se generan tensiones que en definitiva terminan frenando el camino de la transformación. Es una de las grandes complejidades que tiene el problema del desarrollo. Es decir, cómo se pone en marcha una política de transformación en una economía de mercado, afirmando la soberanía, parado en los propios recursos, decidiendo el propio destino en un orden global y al mismo tiempo hacer esto estando en el comando de la situación. Es decir, si no se está en el comando de la macroeconomía, y lo demás se hace muy difícil porque... Y si vemos la historia argentina, sin ninguna duda, es decir, la sociedad está llena de tensiones y desgraciadamente nosotros que además, después del golpe del 30, entramos en un largo periodo de inestabilidad institucional, el desorden termina con el golpe de Estado. Claro. Y vivimos entonces más de medio siglo del siglo XX en el marco de la inestabilidad. Si yo la mayor parte de mi vida... Imagínese que tenemos toda la hora para hablar de su vida y vamos a pasar por todos estos episodios, ¿no es cierto? Porque lógicamente usted inclusive fue protagonista. Bueno, yo tuve algunos cargos, sí. Sí, ya vamos a hablar, pero en ese momento, mientras usted era estudiante, dicen que usted decía recién nací en la época de Irigoyen, después vino el peronismo. En su casa creo que no eran peronistas, eran antiperonistas. Al contrario. No, como teníamos simpatía, digamos, por los aliados, desde luego, y al menos estoy yo por la República en España, un gobierno militar no contaba con la simpatía de la casa y por lo tanto Perón arrastró esa actitud, digamos, crítica, ¿no es cierto? Y de hecho yo milité en el movimiento estudiantil, en la FUBA y en el centro de estudiantes, que éramos claramente antiperonistas. Yo entré en el 45 a la facultad, que fue un año, bueno, el año del ascenso de Perón, el año del 17 de octubre. Claro. Y éramos militantes muy duros contra la dictadura, ¿no? Y desde luego así decían, la dictadura. Exacto. Y ahí estaba la gran contradicción, porque era evidente, digamos, la movilización popular que llevaba Perón, con la cual había una gran simpatía por esta cosa transformadora y popular, y por el otro lado, los orígenes de Perón y el gobierno, que nos llevaba, o me llevaba a mí a una actitud, digamos, conflictiva, ¿no? Pero claramente, incluso cuando me fui al radicalismo, yo me fui a Estados Unidos en el año 50 y volví en el 53 después de trabajar en Naciones Unidas, y ahí me fui al partido y trabajé en el Comité Nacional, claro. Antes militaba en los grupos estudiantiles, pero no en ningún partido político. No. Y cuando se afilió... Pero tuve mucha militancia en el movimiento estudiantil, fui delegado al centro estudiante y pertenecía a una de las agrupaciones reformistas. Y al recibirse se fue a trabajar a Naciones Unidas. Bueno, exactamente, gané un concurso que se hizo acá en el año 50, las Naciones Unidas eran muy recién creadas prácticamente. Claro. En ese momento tenían una política de reclutar profesionales jóvenes de los países miembros. Y en el 50 hicieron un concurso en varios países. Hicieron en América Latina, en Argentina, Brasil y Colombia. Y lo hicieron también en India y Pakistán. Entonces vino el jefe de personal a estos países, se organizó el concurso, fue muy riguroso. Un concurso escrito durante 2 días. Completo se hicieron, el examen se tomó en mi facultad, en Económicas. Yo había egresado
pocos meses antes. ¿Y ahí también había egresado con notas ahí raspando o ya se destacaba ¿Cómo? en la facultad? No, me destaqué no por las notas que fueron discretas, algunas buenas, otras regulares, sino porque hice la carrera muy rápido. Yo cursé los 5 años en 4. Ajá. Yo entré en el 45 y terminé de cursar todas las carreras de contador público y de doctorado en marzo del 49. Es decir, en 4 años hice toda la... Así que... ¿Y por qué tenía tanto apuro? Es una buena pregunta, porque quería, digamos, terminar con el aspecto formativo y ponerme a trabajar, y surgió esta oportunidad excepcional, porque no era fácil en esa época, digamos, conseguir un trabajo estrictamente como economista, y este hecho del examen de Naciones Unidas y el concurso, que le tomaron un examen a más de 100 personas, se presentaron como 1000 candidatos. Bueno, yo resulté uno de los ganadores y así me fui. Yo cumplí 23 años en Nueva York. Ajá. Estaba recién llegado y pasé 3 años muy intensos porque era un periodo plena Guerra Fría, la guerra de Corea. Previs trabajaba en la CEPAL, que es un organismo de las Naciones Unidas, iba continuamente a Nueva York. Allá, claro. Tenía un equipo de jóvenes economistas, entre ellos Celso Furtado, un gran economista brasileño. Y entonces me hice amigo de todos ellos. Tempranamente yo me hice amigo de Celso, una amistad que duró toda la vida. Horacio Flores de la Peña, un gran también influyó en usted, ¿no es cierto? ¿Cómo? Celso Furtado también influyó como premio. Muchísimo, sí. Celso fue un referente y un gran amigo además. Entonces ahí, digamos, por Nueva York se estaba gestando la teoría del desarrollo en medio de este mundo que surgía de la guerra. El norte, el sur, el desarrollo, el subdesarrollo, el centro, la periferia, todo este conjunto de ideas del desarrollo estaban en plena efervescencia en Nueva York, donde había economistas notables como por ejemplo Kalecki, que era un gran economista polaco, tan importante como Keynes en la teoría económica. Así que fueron 3 años realmente excepcionales, que eso me dejaron, ahí me marcaron. Cuando yo fui a Nueva York ya tenía muy claro qué es lo que quería hacer. Pero esos 3 años ya fueron muy importantes. Y cuando volví... Aldo, perdóname, pero la figura de Keynes era fundamental, o sea, el economista, el que se... Sí, claro. Era la figura dominante. Sí. Y Kalecki, el polaco, contribuyó mucho a ese pensamiento con sus aportes originales. Sí, era un momento en que, digamos, predominaba, después de la guerra, cuando termine la guerra, en todos los países... En reconstrucción en Europa y en el resto del mundo, se había abandonado el planteo liberal tradicional que había entrado en crisis en la crisis del 30. Claro. Después vino toda la crisis, se desorganizó todo el viejo sistema económico, vino la guerra con la fuerte intervención del Estado, y cuando se sale de la guerra el keynesianismo era la doctrina dominante. El protagonismo del Estado, el pleno empleo, el estado de bienestar, la distribución del ingreso. Y desde la perspectiva, digamos, de los países en desarrollo, las políticas de desarrollo, que es lo que desarrolló, digamos, la CEPAL bajo el liderazgo de Previs. Entonces fueron años muy ricos de ideas y de formaciones. Y cuando yo volví ya traía, digamos, estos 3 años importantes, y ahí me afilié al partido. Al radicalismo. Yo lo conocía, tenía trato previo con Frondizi, incluso tuve correspondencia estando yo en Nueva York. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegó a tener correspondencia? Lo conocí a través de un querido amigo, Oscar Bardesi, que era compañero mío de la facultad, y que un día, siendo todavía estudiante, me dijo, mira, vamos a ver la Frondizi, vamos a ver a Frondizi, que era un joven diputado de la bancada de la oposición en el Congreso, pero ya con un perfil de líder que tenía esa característica. Seguro. Don Arturo, del político práctico con la figura intelectual. Entonces, para los jóvenes universitarios, claro, era una figura muy convocante. Lo fue, ¿no es cierto? Tuvimos una gran admiración. Usted tuvo una gran participación en toda esa época con Frondizi, y me gustaría, ahora vamos a hacer un pequeño corte en el próximo bloque, hablar bien a fondo de eso, de esa figura, ¿no?, tan controvertida como es Frondizi. Enseguida volvemos.